A pesar de haber cometido todo tipo de locuras y tonterías a lo largo de mi vida, el cielo parece no haberme castigado todavía. Aquí estoy, con 42 años, sano y sin un rasguño en el cuerpo. Algunos de mis amigos murieron a golpes, otros desaparecieron sin dejar rastro o sufrieron un destino u otro. Debí de nacer bajo una estrella de la suerte, por la forma en que hacía lo que me daba la gana. Ningún otro samurái con un estipendio tan bajo gastaba dinero como yo, y cómo me pavoneaba y fanfarroneaba con un rastro de seguidores a mi entera disposición. Vestía kimonos de seda importada y telas finas que estaban fuera del alcance de la mayoría de la gente. Me saciaba de buena comida y durante toda mi vida llevé a cuantas prostitutas quise. Vivía la vida plenamente. Solo recientemente he recobrado el sentido común y he empezado a comportarme más como un ser humano. No he aprendido nada, pues no aprendí a escribir hasta los 20 años, y apenas lo suficiente para cubrir mis necesidades. Mis amigos eran todos malos y ninguno bueno. Incapaz de distinguir entre el bien y el mal, tomaba mis excesos como el comportamiento de héroes y valientes. En todo estaba equivocado, y nunca sabré cuánta angustia causé a mis parientes, padres, esposa e hijos. Y lo que es aún más censurable, me comporté de la forma más desleal con mi señor y maestro, el shogun, y con el mayor desafío a mis superiores. Así llegué finalmente a este estado inferior. Cuando pienso en mi pasado, se me ponen los pelos de punta. Quien quiera llamarse a sí mismo hombre, haría bien en no imitar mis costumbres. Gambaru es una expresión japonesa que significa trabajar duro y esforzarse en tiempos difíciles. Y aunque la capacidad de perseverar y seguir adelante es admirable, a veces conviene tomarse un descanso y reflexionar. No debe haber muchos en el mundo tan tontos como yo. Yo era el hijo de la concubina de mi padre. Ella cayó en desgracia con él y fui acogido por la esposa de mi padre. Pienso en ella como mi verdadera madre y la puse bajo el cuidado de una nodriza. Desde pequeña me porté mal y le hice la vida imposible a mi madre. Y como mi padre estaba en la oficina todos los días, me portaba mal y era tan testaruda que todos se volvían locos. Vivíamos en el barrio Aburauri de Fukagawa. En el jardín había un estanque ornamental que se llenaba con agua de uno de los canales cercanos. Durante el verano me bañaba en él todos los días. Mi madre sufría parálisis y tenía problemas para moverse. El resto de la familia también eran mujeres. Yo las despreciaba a todas y me pasaba el día haciendo travesuras. Cuando tenía 5 años participé en una pelea de cometas contra Chokichi, el hijo de un jornalero de Meicho. Chokichi, que era unos 3 años mayor que yo, se apoderó de mi cometa, la rompió y se llevó la cuerda. Cogí una piedra dentada y agarrándome al cuello de su kimono, le golpeé en la cara. La sangre brotó de sus labios destrozados y Chokichi empezó a berrear. Mi padre lo vio desde la valla del jardín. Envió a uno de sus hombres a buscarme a casa. «¿Qué quieres decir?», dijo furioso, al herir así al hijo de alguien. «No puedes quedar impune». Me ató a uno de los postes de la veranda y me golpeó en la cabeza con un zueco de madera. Hasta el día de hoy tengo una calva y una abolladura donde me golpeó. Cada vez que me afeito la cabeza, la cuchilla de afeitar se engancha y me araña la piel, y cada vez me acuerdo de aquel Chokichi. La familia Katsu me adoptó cuando tenía 7 años. Oficialmente me dieron 17 años y me cortaron el pelo de la parte delantera de la cabeza. Como parte del procedimiento de adopción, Ishikawa Ukon no Shogun, el comisario de mi unidad y su ayudante, Obei Daishichiro, vinieron a casa. «¿Qué edad tienes y cómo te llamas?», preguntó Ishikawa. «Me llamo Chokichi y tengo 17 años». Ishikawa fingió sorpresa. «Pues para tener 17 años sí que pareces mayor». Se echó a reír. Volví a pelearme por una cometa con unos chicos de Meicho. Debían de ser 20 o 30. Me enfrenté a ellos solo, a golpes y puñetazos, pero al final me vencieron. Se me había soltado el pelo por toda la cara y estaba sollozando. Saqué mi espada corta y lancé tajos a diestro y siniestro, pero me sabía vencido y decidí hacerme el harakiri. Me desnudé hasta la cintura y me senté en la roca. Por casualidad, un comerciante de arroz llamado Shirakoya estaba cerca. Me convenció de que abandonara la idea y me llevó a casa. Después de esto, todos los chicos del barrio se convirtieron en mis seguidores. Yo tenía 7 años. Cuando tenía 9, mi padre me llevó a tomar clases de judo con Suzuki Sebei, un pariente de la familia Katsu en Yokohama-cho. Al principio me portaba bien, pero pronto me metí en líos.
Les caía muy mal a mis compañeros y se confabulaban contra mí todo el tiempo. El día que se iba a celebrar una sesión nocturna en pleno invierno, recibimos permiso del profesor para llevar comida. Hicimos un descanso a medianoche. Yo había empaquetado una caja de laca llena de pasteles de mermelada de judías y llevaba todo el día deseando que llegara el momento de compartir la comida. Pero mis compañeros tenían otros planes. Se reunieron y me ataron con un obi, me izaron a una de las vigas y empezaron a comer. Incluso se sirvieron ellos mismos los pasteles. Entonces me meé en sus cabezas, rociando la comida que habían esparcido, y naturalmente hubo que tirarlo todo. También se lo merecían. Cuando tenía 11 años, me convertí en alumno de Odono Jinsemon, un maestro de espada de Tsurugodai. Me gustaba que Odono enseñara exclusivamente la técnica de la espada de madera, y practiqué con diligencia. El hijo de Ishikawa Uka no Shogun, mi comisario, también estaba en mi clase. Lo sabía todo sobre mí, cuánto era mi estipendio y demás, y se burlaba de mí delante de los demás alumnos en cuanto tenía ocasión. Katsu, ¿cuál es tu estipendio? Unos míseros 40 fardos de arroz. Jaja. Como era el hijo del comisario, me callé, pero siguió burlándose de mí. Así que un día le di un buen golpe con mi espada de madera, lo maldije y lo dejé lloriqueando. Cuando cumplí 12 años, mi hermano Hikoshiro se encargó de que empezara la escuela. Me llevó a la Academia del Shogunato en Yoshima. Empecé estudiando el clásico chino El Gran Aprendizaje. Como mucho, aprendí a leer 5 o 6 páginas. Los dos profesores no tardaron en comunicarme que no me querían, lo que me pareció muy bien. Así que no hice más que montar a caballo, y como se me había acabado el dinero, empecé a robar del dinero de mi madre y del que ella había reservado para emergencias. Mi hermano estaba entonces en Shinano, en una misión de 5 años como administrador del distrito. Cuando se enteró de que gastaba todo mi tiempo y dinero en montar a caballo, me ordenó que dejara las clases y envió una carta a mi profesor avisándole. También me regañó severamente y me dijo que me quedara en casa. Durante un tiempo no pude salir de casa. ¡Qué dolor! Tenía 14 años. Decidí escaparme a Kioto y quedarme allí el resto de mi vida. Después de todo, pensé, no importa lo que un hombre haga, siempre podrá comer. El 28º día del 5º mes, me puse unos pantalones sobre el kimono y partí. No sabía nada del mundo y, en cuanto al dinero, solo tenía los 7 u 8 ryu de oro que había robado y metido en la banda que me envolvía el estómago. Preguntando por el camino, llegué hasta Shinagawa. Me sentía solo y asustado, pero seguí adelante y pasé la noche en una posada de Fujisawa. A la mañana siguiente me desperté y caminé sin rumbo, preguntándome qué hacer. 2 comerciantes me alcanzaron. ¿A dónde vas?, me preguntaron. A ningún sitio en particular, respondí. ¿Quizás a algún lugar cerca de Kioto? Ven con nosotros. Nosotros también vamos en esa dirección. Animándome, me fui con ellos a Odawara. Esa noche en la posada me dijeron: mañana pasaremos por la estación Barrera de Hakone. ¿Tienes permiso de viaje? Nunca he oído hablar de tal cosa. Danos 200 cobres y te conseguiremos uno. Hice lo que me dijeron y al día siguiente me dejaron pasar por la barrera. Durante todo ese tiempo me mantuve en guardia, pero cuando nos detuvimos en Hamamatsu para pasar la noche, sentí que podía confiar en ellos, ya que me habían cuidado tan bien. Así que, antes de irme a dormir, me quité toda la ropa. Por la mañana, sin embargo, cuando me desperté y miré mi almohada, vi que todo había desaparecido. Durante la noche me habían robado el kimono, el par de espadas y la banda del estómago que contenía mi dinero. Me quedé de piedra. Pregunté al posadero si había visto a los 2 hombres. Me contestó: dijeron que se iban a adelantar para llegar a tiempo a un festival en el santuario de Tsushima en Owari y que tú los alcanzarías. Completamente abrumada, rompí a llorar. El amable posadero intentó consolarme. ¿Sabes lo que eran? Moscas con semillas de sésamo, ladrones que juegan con los viajeros. Aquí dentro pensé que eran tus compañeros de Edo. Qué pena. ¿A dónde irás ahora? No estoy seguro. Pensaba ir a algún lugar cerca de Kioto. Sí, pero ¿qué puedes hacer con solo un sub-rogue a tu nombre? El posadero también estaba perdido, pero desapareció un momento y volvió con un gran cucharón. Bueno, dijo, no eres el único de Edo al que han robado en este camino. Toma esto y vete a los alrededores del castillo de Hamamatsu a ver si puedes mendigar 1 o 2 monedas. Me armé de valor y me pasé todo el día mendigando.
Al anochecer, había recibido alrededor de un pico de arroz y trigo a 120 o 130 peniques de cobre. El posadero era un hombre de buen corazón y me alojó por la noche. Al día siguiente me dijo, no sería mala idea que primero fueras al santuario de Issei y rezaras por tu bienestar. Le di la mitad del grano y 50 cobres como muestra de gratitud y me dirigí a Issei. Durante el día pedía limosna y al anochecer buscaba refugio en pinares, riberas y santuarios de carretera. Enjambres de mosquitos me impedían dormir y créanme, eso no era divertido. Una noche dormí junto a un gran montón de rocas justo a la entrada de un picadero cerca del castillo de Fuchu. El picadero lindaba con un bosquecillo de bambú y más allá había un templo con el escudo del shogun en su puerta principal. Por la mañana temprano me despertaron 14 o 15 samuráis que habían venido a practicar la equitación. Galopaban con aire de feroz determinación, pero enseguida me di cuenta de que ninguno de ellos era bueno. Cuando me levanté, un par de mozos de cuadra me vieron y empezaron a gritar, «Mira, un mendigo, mira qué cara tiene durmiendo aquí». Murmuré algunas excusas y me quedé donde estaba, en cuclillas sobre los talones, pero los hombres eran tan desesperadamente torpes que no pudieron evitar reírse a carcajadas. Los mozos de cuadra estaban indignados. Se lanzaron sobre mí a puñetazos y tras derribarme me arrastraron fuera del picadero. Un samurái de unos 40 años se acercó. Mendigo, me dijo, ¿cómo es que un crío como tú critica a los samuráis por su forma de montar? ¿De dónde eres? Vamos, habla. Soy de Edo, y te haré saber que no siempre fui un mendigo. ¿Te gustan los caballos? Bueno, veamos cómo cabalgas entonces. Vestido solo con mi ropa interior, les enseñé un par de cosas sobre equitación. Todos quedaron impresionados y se dijeron unos a otros, «Este desgraciado debe de ser hijo de un samurái». El samurái que me había hablado antes me dijo, «Ven conmigo a casa y te daré de comer». Así que cuando terminó el entrenamiento, le seguí hasta su casa. Estaba en una calle lateral, cerca de la residencia del magistrado de la ciudad de Fuchu. Me dijo que esperara y pronto salió con una bandeja llena de arroz y sopa. Estaba delicioso. Después vino a la cocina y me preguntó cómo me llamaba y quiénes eran mis padres. Como le dije algunas mentiras, me dijo, «Lo siento mucho por ti, quédate con nosotros». Me dio un kimono e hizo que su mujer me arreglara el pelo y llenara un cubo de agua caliente para que me lavara. Los dos no se cansaban de mí. Aquella noche me llamó al salón y volvió a preguntarme por mis antecedentes. Volví a mentir. Me quedé 6 o 7 días y durante todo ese tiempo el samurái y su mujer me cuidaron como si fuera su propio hijo. Sin embargo, yo tenía otros planes. ¿De qué me servía trabajar en una casa así si podía ir a Kioto y convertirme en criado de algún noble? Así que una noche me puse mi vieja ropa interior y tras doblar el kimono y el obi junto a los edredones, salí de casa. Me levanté antes del amanecer y corrí tan rápido como pude hacia Kioto. Vagué varios días mendigando y en Yokkaichi me topé con Murata, un mendigo que conocía. Compramos comida y nos estiramos en el suelo de un pinar. Hablamos de todo lo que había pasado desde la última vez que nos habíamos visto y pasamos la noche uno al lado del otro en un lecho de agujas de pino. Es bueno reconocer que la amistad entre mendigos es algo especial. Vagué desganado durante varios días. Una noche, he olvidado dónde, me tumbé cerca de un acantilado y de alguna manera me caí por el borde mientras dormía. Debí de desmayarme también. Cuando recobré el conocimiento a la mañana siguiente, me di cuenta de que me había golpeado los testículos contra una roca afilada. Me dolía demasiado caminar. Fui mejorando poco a poco y al tercer día ya podía andar con cuidado. Sin embargo, cuando llegué a Hakone, mis testículos se habían hinchado y empezaban a supurar pus. Habían pasado 4 meses desde mi huida y aquí estaba yo, un samurái, perdiendo el tiempo en cosas que nunca me llevarían a nada. Decidí volver a Edo y enfrentarme al castigo que mi padre me tenía preparado. Todo el mundo estaba emocionado. Kokichi ha vuelto, Kokichi ha vuelto. Me fui a mi habitación y dormí durante 10 días seguidos. Me dijeron que en mi ausencia, la familia había ofrecido todo tipo de oraciones y conjuros, e incluso había enviado a una prima, una monja llamada Kai-san, hasta Kioto para buscarme. Enviaron a un médico. Después de examinarme, me dijo, ¿hay algo que quieras decirme sobre ti? Debajo de la cintura. Mis testículos seguían en mal estado, pero me obstiné en negar cualquier problema.
Al cabo de 3 meses, sin embargo, estaban tan infectados que ya no podía moverme. Tuve que quedarme en casa los 2 años siguientes. Mi padre informó de mi regreso al comisario Ishikawa Ukon no Shogun. Es un giro vergonzoso de los acontecimientos, dijo mi padre. Me encargaré de que Kokichi se retire y de que se adopte a alguien para sustituirle como cabeza de la familia Katsuo. Pero Ishikawa no estaba de acuerdo. Si Kokichi no hubiera regresado a finales de mes, habría tomado medidas para acabar con la línea familiar. Pero ha vuelto, y bien está lo que bien acaba. Déjale en paz. Cuando sea mayor, sin duda se habrá corregido y podrá prestar algún servicio útil. Por ahora, cuídenlo bien. Me dijeron que todo el mundo estaba muy aliviado. Todas las mañanas me ponía el katageno y el akama y hacía la ronda de los poderes. Fui a casa del comisario de Akasaka, Kuichigai Soto, y le rogué que me recomendara para un puesto. Incluso le presenté una lista de las fechorías que había cometido, añadiendo la petición de que se me tuviera en cuenta ahora que me había arrepentido. Un día llegó un agente de su oficina. Me dijo: «Le informo de que vamos a enviar investigadores para recabar información sobre usted». Esperé expectante. El comisario me habló una mañana. «Tus seguidores simplemente se niegan a delatarte, y aunque lo has confesado todo, al investigar descubrimos que las fechorías que has hecho son mucho más graves de lo que dices. Sea como fuere, te has arrepentido, y eso me basta. Haré todo lo posible por conseguirle una cita». Me presenté en su residencia con renovado fervor y practiqué esgrima en mis ratos libres. Con bastante frecuencia, mi nombre fue inscrito en las listas de candidatos, pero ni una sola vez me dieron un puesto, y eso me pareció muy irritante. Estaba ansioso por encontrar un empleo oficial, pero también tenía que apresurarme a ganar dinero. Entonces murió mi padre y me desanimé por completo. Su muerte fue totalmente inesperada. Al parecer, había sufrido un derrame cerebral. Estaba dando clases de esgrima en el santuario Masuki Inari cuando uno de sus jóvenes criados vino corriendo con la noticia. Corrí a casa de mi padre, pero ya era demasiado tarde. Me quedé ayudando y me marché a la mañana siguiente. Los días siguientes los dediqué a los asuntos de mi padre. Mi hijo tenía entonces 5 años. Volví a mis asuntos en cuanto terminó el periodo de luto de 49 días. Entonces me pareció una buena idea formar una asociación de espadachines, en la que los miembros pagarían cuotas y se turnarían para comprar una espada. Invité a mis compañeros y amigos espadachines a unirse, junto con Osokawa Chikara Masayoshi, Minobi Taikei Naotane, Kobayashi Shinpei y todos los demás tasadores de espadas en activo. Un día fui a la prisión del shogunato en Senju y probé mi espada en los cadáveres de criminales que habían sido ejecutados. Después me convertí en alumno de Asuemon y aprendí a cortar cabezas de cadáveres de un solo golpe. Mi nuevo casero, Okano Magoichiro, era un vividor y un derrochador. Debía 17 ryu a una casa de té de Yoshiwara y al no poder pagar, le amenazaban con demandarle. Vino a verme. Yo acababa de mudarme y en mi ignorancia reuní algo de dinero para él. Pero Okano volvió a endeudarse, pues había obtenido 70 ryu a un interés del 5% mensual para comprar a una prostituta y librarla de su contrato. El problema era que como garantía, había entregado el libro de contabilidad que registraba el pago de los impuestos sobre el arroz por parte de sus feudos. Los criados en casa y en sus feudos acudieron a mí en busca de consejo. Recuperé el documento mediante una fianza, espadas y otros bienes. Sin embargo, mi casero no hizo ningún movimiento para ayudarme a recuperar mis bienes. Al final los recuperé uno a uno, pero a partir de entonces siempre anduve escaso de dinero y con todas mis obligaciones sociales era un fastidio terrible. Durante un tiempo conseguí sobrevivir vendiendo lo que me quedaba, pero pronto me quedé sin bienes y me vi obligado a vender mis propias posesiones. Odiaba desprenderme de ellas. Las había coleccionado con esmero a lo largo de los años, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Vendí todos y cada uno de los objetos y a la mitad de su coste original. Volví inmediatamente a mi negocio de espadas. Todas las noches iba al mercado de artículos de segunda mano de Kanda y Onjo, y como era un buen regateador, pronto conseguí una buena suma. Muchos de los amigos a los que había ayudado en tiempos difíciles acudían a mí cuando tenían espadas que vender, pero como no sabían de espadas, nunca tuve pérdidas. Un día, en Sanotsuchiya, tuve una gran pelea con Kuma, el hijo de un empleado de la fábrica de cobre de Hashiba.
Estábamos en el segundo piso, así que cogí a Kuma y lo tiré por las escaleras. Tuvo que llevárselo a casa un hombre que venía corriendo de la Casa de la Moneda. Pero un rato después aparecieron unos 30 hombres con lanzas ganchudas. Empezaron a rodear la casa. Me despojé de mis ropas exteriores, me enganché el dobladillo del kimono y salí corriendo, blandiendo mi espada. Obligué a los hombres a retroceder 200 o 300 metros, pero en ese momento llegó un grupo de hombres de la patrulla local para disolver la lucha. Después de esto, incluso las arpías y musarañas contratadas para escoltar a los clientes a los burdeles se alejaron en cuanto me vieron. Hubo escuelas de otras aventuras, pero tuvieron lugar hace tanto tiempo que casi las he olvidado. Mis 2 hermanos mayores me vigilaban de cerca. A mí me daba igual, y me pasaba los días de juerga a mis anchas. En los últimos 3 o 4 años había caído en la disolución y pasaba la mayor parte del tiempo en el Yoshiwara, hasta el punto de que los rufianes que me rodeaban por los barrios se habían convertido en mis subordinados y nadie se atrevía a desafiarme. Naturalmente, esto requería grandes cantidades de dinero, pero yo estaba decidido a no endeudarme, así que me afanaba todas las noches en los mercados. Una noche de verano me citaron en casa de Hikoshiro, en Kamisawa-cho, y en casa de mi hermano todo el mundo lloraba. Su mujer me llevó a la habitación de Shintaro y me dijo: «Kokichi, ¿por qué te empeñas en comportarte de forma tan imprudente? Tu hermano ha hecho averiguaciones sobre ti aquí y allá y le preocupa que puedas hacer algo verdaderamente espantoso, así que ha decidido encerrarte en una jaula». Shintaro y los demás intentamos disuadirle, pero no nos escuchó. La jaula se terminó ayer, está en el jardín. Salí al jardín. La jaula era de construcción robusta, con doble cerramiento. Les dije a Shintaro y a mi cuñada: «Agradezco la preocupación de mi hermano. Ya he tomado la decisión de quedarme en la jaula para siempre y no salir aunque me perdonen. Veréis, en Honjo, donde vivo, soy muy conocido y se me considera una especie de héroe. Pero después de una humillación como esta, nunca podría mostrar mi cara a mis semejantes. Ayunaré y moriré lo antes posible». Mi cuñada me suplicó: «¿Cómo es que las cosas han llegado a esto? Por favor, pasa página». ¿Qué sentido tendría si lo hiciera? Desde que murió mi padre, no tengo a nadie a quien recurrir, y en cuanto a cualquier esperanza de obtener un cargo, hace tiempo que renuncié a ella. Decidí que lo mejor sería hacer lo que quiero y morir. Realmente creo que sería mejor que me metiera en la jaula. ¿No podría al menos ir a casa y hablarlo con su esposa? Eso no será necesario. Como he dicho, no estoy preocupado en absoluto por mi familia. Rintaro tiene 16 años. Estaría mejor si yo estuviera muerto. Si viviera demasiado, solo sería una molestia. Mi cuñada insistió en que me fuera a casa por el momento. Me fui a casa y esperé. A las 8 aún no había recibido noticias, así que me fui al Yoshiwara y me quedé a pasar la noche. Rintaro me instó a que escribiera una carta de disculpa a mi hermano. Habría que apaciguarle de un modo u otro. No podía molestarme. Cuando me enteré de que mi cuñada, enferma de preocupación, iba de templo en templo pidiendo oraciones en mi nombre, decidí tranquilizarla de una vez por todas. La primavera siguiente, traspasé la jefatura de la familia a Rintaro. Tenía 37 años. Mi conducta pasada me llena de horror. Soy muy afortunado por tener un hijo filial y obediente. Mis hijas también son muy devotas. Mi esposa nunca ha ido en contra de mis deseos. Estoy totalmente satisfecho de haber vivido hasta ahora sin ningún percance grave. A los 42 años he comprendido por primera vez lo que significa seguir el camino de la rectitud, servir al Señor y al Padre, vivir en armonía con los parientes y tener compasión y amor por la esposa, los hijos y los sirvientes. Que mis hijos, sus hijos y los hijos de sus hijos lean atentamente este registro y saboreen su significado. Que así sea.